Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir un poco con armonía, ¿vale? Venga. En este vídeo seguiremos estudiando los retardos. Hablaremos sobre los retardos descendentes en los acordes tríadas. Estudiaremos los retardos de la fundamental, de la tercera y de la quinta. Si retardamos la fundamental en un acorde tríada, el resultado será muy parecido a un acorde con séptima pero sin quinta. Eso sí, hay una regla. Está prohibido duplicar la nota retardada. En el ejemplo, estaría prohibido duplicar el re, por lo que habría que duplicar la tercera o la quinta del acorde. Si el acorde al que le va a afectar el retardo está en estado fundamental, el retardo estará en la voz del bajo. En esta disposición se utiliza más a 3 voces que a 4. A 4 voces se duplicaría la nota que está haciendo la disonancia regular con el retardo, es decir, la tercera del acorde. Si se utiliza un retardo así, las sensibles podrían no ir a la tónica para evitar duplicar la fundamental. Cuando más se usa el retardo descendente de la fundamental de un acorde tríada es cuando el acorde está en primera inversión. Se llama retardo de sexta. La nota que se debe duplicar es la tercera o el bajo, según nos convenga. En la segunda inversión, este retardo se suele utilizar en el 6/4 cadencial. Bien, pues ahora hablaremos sobre el retardo de la tercera del acorde. Al escribir el retardo, el resultado no se parece a ningún acorde. En este retardo, es importante no suprimir la quinta del acorde, ya que es la nota que va a hacer una disonancia regular con el retardo. Tampoco se debe duplicar la nota retardada, sino la fundamental o la quinta. El retardo descendente de la tercera de un acorde tríada se utiliza mucho con el acorde en estado fundamental. Este retardo también se ha utilizado mucho en la historia de la música como una variante para las cadencias con un 6/4 cadencial, ya sea sustituyéndolo o utilizándose en el acorde que viene justo después. En este ejemplo, en la menor, tenemos un 6/4 cadencial en el que hay un retardo de la tercera. Es común que se ornamente también con una bordadura. Si el acorde está en primera inversión, el retardo estará en el bajo. Al llevar el bajo el retardo, pierde contundencia armónica, pero gana en protagonismo melódico. En cuanto al acorde en segunda inversión, este tipo de retardo se suele utilizar en el 6/4 de unión y en el 6/4 cadencial. Pasamos ahora a hablar del retardo de la quinta del acorde. Cuando escribimos este retardo, el resultado aparente es un acorde en primera inversión, por lo que no se produce ningún tipo de disonancia física. Eso sí, el retardo de la quinta es más interesante en el acorde de dominante del modo menor, porque de esta forma se produce un acorde de quinta aumentada que le da algo más de interés. Vamos ahora a por el retardo de la octava. Con este retardo, suenan a la vez el retardo y la nota retardada, es decir, que se produce una disonancia irregular. Como dijimos, con las disonancias irregulares hay que tener un poco más de cuidado. Este retardo solo se permite si el retardo está por encima de la nota retardada y si entre estas dos notas hay más de una segunda de distancia. Es decir, que mínimo debe haber una novena de distancia entre ellas. Si queremos hacer un retardo de la octava, lo mejor que podemos hacer es duplicar la nota retardada en el bajo. De esta forma, hacemos que funcione como un sostén para el acorde. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que si la nota retardada está en una de las voces interiores, la sonoridad será más turbia. Si sucede el caso, es decir, si la nota retardada está en una voz interior, se tiene que cumplir varias cosas para considerarlo correcto.
Lo primero que se debe cumplir es que el retardo y la nota retardada no estén en voces contiguas, que es justo lo que sucede en este ejemplo. Otras condiciones que se deben cumplir cuando la nota retardada está en una voz interior son las siguientes. El acorde debe ser un acorde en primera inversión. La nota retardada debe entrar y salir por movimiento contrario con el retardo, especialmente si el movimiento de entrada a la nota retardada es de medio tono. En el ejemplo, el retardo resuelve de forma descendente, por lo que la voz que tiene la nota retardada debe comenzar con un movimiento ascendente hasta llegar a ella, y luego salir también con un movimiento ascendente. Como hemos dicho, es preferible que el movimiento de llegada a la nota retardada sea de segunda menor. Los compositores intentaban evitar la sonoridad de la disonancia irregular. Vamos a ver un método que utilizaban para ello. En este ejemplo, la nota retardada es el do del tenor. Pues una de las formas de evitar la disonancia irregular era evitar que la voz que lleva la nota retardada la presente a la vez que el retardo. ¿Y cómo hacían esto? Escribiendo la quinta desde el bajo. A esto se le llamaba la quinta añadida. Se puede ver que la intención de incluir este sonido es la de retrasar la entrada de la nota retardada. Bueno, hemos terminado de ver los retardos en los acordes tríadas. En el próximo vídeo veremos los retardos, pero en los acordes cuatríadas. Nos vemos en otra ocasión. Mientras, ¿por qué no buscáis retardos en la música que conozcáis? Seguro que encontráis más de uno. ¡Hasta pronto!